Decíamos hace un momento, Abelardo de la Espriella aseguró que va a buscar recluir en una cárcel de por vida a Rodrigo Londoño. Ya hemos hablado de él, el último comandante de la FARC, firmante de lo que fue ese proceso de paz en el 2016. Sobre esta declaración del presidente y lo que ha dicho últimamente, a ver si regreso, Londoño, a ver si regreso a Colombia. ¿Qué pasaría si uno de los hombres señalados por algunos como el máximo responsable de algunos de los crímenes más atroces de la historia reciente de Colombia decidiera no volver al país porque teme terminar en prisión? Esa es la pregunta que hoy sacude el panorama político nacional. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, último comandante de las FARC y hoy sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que está evaluando si regresa a Colombia tras las contundentes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien afirmó que hará todo lo posible para que pague con cárcel de por vida por los delitos que, según diversas investigaciones judiciales, pesan sobre la antigua cúpula guerrillera. Mientras miles de víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación, el país vuelve a enfrentarse a un debate que jamás dejó de doler. ¿Hubo realmente justicia para quienes sufrieron secuestros, reclutamiento de menores, asesinatos, desapariciones y otros crímenes que marcaron generaciones enteras? ¿O la impunidad terminó imponiéndose sobre el sufrimiento de millones de colombianos? A pesar de tener una sanción en firme, el régimen de la JEP no le prohíbe de manera automática salir del país, siempre y cuando solicite y reciba una autorización previa a la magistratura y demuestre que sigue vinculado a estos compromisos de reparación. Precisamente su situación ha generado un fuerte debate público debido a un permiso temporal para viajar a España. Londoño viajó así a Europa, invitado por la organización política Izquierda Unida. El tribunal fijó como fecha límite para certificar su retorno y presentarse de manera presencial ante la JEP el 14 de julio del 2026. En los últimos minutos, Rodrigo Londoño dijo a medios locales que tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella está evaluando si regresa o no a Colombia. Lo decíamos hace un momento, Abelardo de la Espriella aseguró que va a buscar recluir en una cárcel de por vida a Rodrigo Londoño. Ya hemos hablado de él, el último comandante de la FARC, firmante de lo que fue ese proceso de paz en el 2016. Sobre esta declaración del presidente y lo que ha dicho últimamente, a ver si regreso, Londoño, a ver si regreso a Colombia. Lo vamos a hablar aquí con Andrés Úsuga, abogado y magíster en inteligencia estratégica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Mañana. Muchas gracias, Ruth, a ti y al canal por la invitación. Gracias a usted por estar. Y vamos a empezar por citar esta autorización que hizo la JEP, el viaje de Rodrigo Londoño, dentro de lo que dice la JEP, el marco de sus competencias, desde el punto de vista de inteligencia estratégica, que usted lo maneja muy bien, y de Estado de Derecho. ¿Qué riesgos institucionales implica el hecho de este anuncio que ha hecho el nuevo gobierno, que intente revertir o desconocer la decisión de esta jurisdicción? ¿Dónde está el límite entre corregir un modelo de justicia transnacional cuestionado y afectar lo que es la independencia judicial? Empecemos por ahí. Sí, yo creo que lo primero es aclarar que este modelo de justicia transicional que se adoptó tras el acuerdo negado, porque a la gente se le olvida eso, Colombia vía plebiscito negó ese acuerdo, sin embargo se introdujo al ordenamiento jurídico colombiano por medio de una proposición del Congreso de mayorías del presidente Santos en su momento, y que precisamente por eso supuestamente gana el Nobel de Paz. Ha sido un modelo realmente muy cuestionado, muy lleno de falencias, y pues nos enteramos que este permiso hace muy poco, que se le había dado al señor alias Timochenko, es absolutamente inconveniente. Y no solamente el de él, ya también había hecho algún tipo de gestión el ex candidato presidencial, Iván Cepeda, para sacar de la jurisdicción ordinaria al señor Jesús Santrich, que terminó evadiendo la justicia, como todos o muchos de nosotros lo advertimos, caminando por la frontera colombo-venezolana en el norte del país, y evidentemente pues no han pagado un solo día de cárcel estos señores del secretariado de la FARC, pero sí tuvieron 8 años en el Congreso con todas las prebendas, con toda la, inclusive los beneficios de esquemas de seguridad, partido político y pues los altos salarios que se le reconocieron no solamente a 5 senadores, sino a 5 representantes a la Cámara. Esto es, tuvieron 10 congresistas durante 8 años, y este es el momento en que ni las víctimas ni el país
han podido saber qué es la verdad, la justicia, la reparación, ni las garantías de no repetición, que eran el marco de la llamada justicia transicional que ha venido trabajando la Justicia Especial para la Paz, llamada JEP también. Es evidente que es una decisión muy cuestionable, y creo que no se le informó al país sino ya cuando se enteraron de que el señor estaba en España, que también es muy importante saber por qué va a España, ¿cierto? Y es qué régimen ha estado protegiéndolos o aupándolos o guardándoles inclusive cómplices durante muchísimo tiempo, y no solamente es Venezuela, sino también España, Cuba y Nicaragua. Abogado Úsuga, ya aclarado ese punto en esta primera parte de la entrevista, hablemos sobre estas declaraciones que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella y ha afirmado que Timochenko debería estar preso de por vida, lo ha dicho así. Jurídicamente, quiero preguntarle, ¿existen fundamentos para plantear ese escenario? ¿Qué pasa con este acuerdo de paz? Sin incumplir compromisos internacionales, además, asumidos por Colombia. ¿Qué margen de maniobra real tiene en este caso un presidente para llevarlo de por vida a Timochenko a la cárcel? Sí, Ruth, lo que pasa es que todo parte de la ilegitimidad del acuerdo de paz de La Habana, después ratificado en Cartagena o en el teatro de aquí de la ciudad de Bogotá. Todo parte de ahí. ¿Por qué? Porque si el acuerdo al interior de Colombia entre una organización narcoterrorista y el llamado Estado colombiano, pero tendremos que mirarlo más como el gobierno de su momento, no es legítimo, pues tampoco es legítimo que hayan instrumentos internacionales que reconozcan esta jurisdicción especial para la paz. Y evidentemente lo que uno observa y lo que nos hemos dado cuenta, Carlos, que llevamos viviendo más de 40 años con estos monstruos, es que el señor Timochenko, y no solamente él, pues son tan o más culpables de crímenes de lesa humanidad que, a ver, ¿de quién te digo? Que Milosevic, que los crímenes que se cometieron en Sudáfrica, en Ruanda, en Yugoslavia, son crímenes tan graves, pero que aquí no están pagando ni lo más mínimo de la justicia, y ellos dicen que fue porque hicieron un acuerdo de paz con el Estado colombiano, reitero, con el gobierno del momento, que entonces uno lo que sí se debe preguntar es qué tan válida es esa justicia especial para la paz frente, evidentemente, al derecho internacional humanitario, por ejemplo, a la Convención de Roma, por ejemplo, a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional en La Haya, que lo que hacen es, cuando no hay justicia al interior de cualquier país, no solamente en Latinoamérica, también en África, también pues al menos los que hemos suscrito ese convenio de Roma del 98 para Colombia de 2002, si aquí no hay justicia, pues tendría que entrar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a hacer justicia. Y creo que en ese orden de ideas es el marco en el que ha estado hablando el presidente electo. ¿Puede el presidente Abelardo de la Espriella enviar a prisión a Rodrigo Londoño, alias Timochenko? La respuesta jurídica es no de manera inmediata ni por decisión presidencial. En Colombia, el presidente no puede ordenar capturas ni modificar una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del sistema judicial y goza de autonomía constitucional. Si el nuevo gobierno quisiera que Londoño terminara en una cárcel ordinaria, tendría que recorrer un camino mucho más complejo. Primero, impulsar una reforma constitucional que modifique el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz o promover cambios legales compatibles con la Constitución. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz podría revocar los beneficios concedidos únicamente si demuestra que el compareciente incumplió de forma grave sus obligaciones de aportar verdad, reparar a las víctimas o cumplir las sanciones restaurativas. Solo en ese escenario el caso podría pasar a la justicia ordinaria y abrir la puerta a penas privativas de la libertad. Las implicaciones serían enormes, un choque entre el Ejecutivo y la rama judicial, posibles demandas ante la Corte Constitucional, cuestionamientos internacionales por el acuerdo de paz y un intenso debate político sobre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica y el alcance de la justicia transicional. En otras palabras, no depende únicamente de la voluntad del presidente, sino de un complejo entramado constitucional y judicial. Todo el Espriella, que es un gran abogado litigante y que conoce el marco jurídico. Entonces creo que no es descartable lo que pudiera pasar,
a ver si a las víctimas, al menos, si no se les recupera, que no se ha hecho ningún tipo de recuperación, al menos la justicia opere en este caso, que sería uno de muchos de los que no han operado. Basándose en esa ilegitimidad, lo dice usted, no es legítimo reconocer ese instrumento de justicia especial para la paz. Así lo entienden muchas personas, quizás por ese medio podría irse el presidente entrante Abelardo de la Espriella. Vamos a hablar también, abogado, sobre estas declaraciones que habría hecho este señor Timochenko a un medio de comunicación en Colombia, al pedirle una entrevista sobre las declaraciones que ha hecho Abelardo de la Espriella, y habría dicho, voy a ver si vuelvo de España. Esa es la respuesta, una respuesta más, sin ningún tipo de tapujo ni vergüenza. Así funcionan en Colombia quienes han pertenecido a la FARC, quienes todavía siguen perteneciendo a una asociación, aunque se les haya dado un puesto como actor político en su momento por un proceso de paz que no fue avalado por Colombia, como usted bien lo citó. Sí, te voy a responder con una frase que se maneja mucho acá en Colombia, a forma de sarcasmo. Hagamos cara de sorpresa. Uy, qué sorpresa que no vaya a volver Timochenko y que ahora tome las palabras del presidente de la Espriella como excusa para no volver. Pues no, es que lo que estábamos esperando aquí muchos es que no iba a volver. Así como no ha regresado el exdirector de inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González, que hizo parte del gobierno de Petro y hoy está exiliado supuestamente en Nicaragua. Así como no ha vuelto el director de función pública también de este gobierno, así como no han vuelto muchísimos que han estado escondidos en paraísos del crimen como Venezuela, y no solamente de las FARC, también del M-19, también del ELN, y no descarto que incluso en otros países afectos ideológicamente los hayan tenido escondidos por mucho tiempo. La historia demuestra que no sería la primera vez que una persona abandona Colombia mientras enfrenta investigaciones o procesos judiciales. Los ejemplos son numerosos y han marcado el debate nacional durante décadas. Jesús Santrich desapareció en 2019 cuando debía responder ante la justicia y meses después reapareció en un video anunciando su regreso a las armas desde territorio extranjero. El exministro Andrés Felipe Arias salió hacia Estados Unidos antes de que quedara en firme su condena por el caso Agroingreso Seguro. Años después, fue extraditado a Colombia para cumplir la sentencia. La excongresista Aida Merlano protagonizó una de las fugas más recordadas del país. Tras escapar de la custodia de las autoridades, fue capturada tiempo después en Venezuela. Más recientemente, el exdirector del DAPRE y de la DNI, Carlos Ramón González, recibió asilo en Nicaragua mientras enfrenta un proceso judicial relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, un caso que ha generado controversia política y diplomática. Estos casos muestran que abandonar el país no extingue automáticamente los procesos judiciales. Dependiendo de los tratados internacionales, pueden activarse solicitudes de captura, extradición o cooperación entre estados. Sin embargo, cuando intervienen figuras como el asilo político o la ausencia de acuerdos de extradición, los procesos pueden prolongarse durante años, alimentando el debate sobre la eficacia de la justicia y la lucha contra la impunidad. Inclusive en Europa, cuando el Estado colombiano aún los perseguía, como esperamos que desde el próximo 7 de agosto, con la llegada del presidente de la Espriella, vuelva a reaparecer la persecución de la justicia en contra de los enemigos, inclusive de los enemigos de la propia paz de Colombia. Abogado, muy brevemente, ya para concluir, ¿qué significa para la seguridad nacional que quien dirigió una organización responsable de todos esos crímenes atroces, secuestros, homicidios, actos catalogados como crímenes de guerra, pueda desarrollar actividades políticas e incluso viaja al exterior? ¿Esto fortalece la legitimidad de lo que fue ese proceso de paz o profundiza la sensación de impunidad que todavía vive entre las víctimas? Exactamente, es la segunda. Y te digo que ni él ni ninguno de esos jefes, que yo no me atrevo a decirles guerrilleros, sino narcoterroristas que estuvieron en el Congreso de la República, tiene la capacidad de reorganizar alguna organización al margen de la ley. Pero no quiere decir que porque ellos no la puedan reorganizar, no estén organizadas mal llamadas disidencias de FARC a manos del señor alias Mordisco, del señor alias Calarcá, y que este gobierno actual, que entrega dentro de 20 días, no ha hecho sino darles largas, darles beneficios para que se sigan expandiendo una organización que había sido muy debilitada
a 7 de agosto del año 2010, cuando terminó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El futuro de este caso no dependerá únicamente de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, sino de lo que permitan la Constitución, las leyes y las decisiones de los jueces. Lo cierto es que este debate ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que divide profundamente a los colombianos. ¿La justicia transicional realmente les hizo justicia a las víctimas o terminó convirtiéndose en un símbolo de impunidad? Para miles de familias que perdieron a un ser querido, que sufrieron un secuestro o que aún buscan a un desaparecido, esta discusión no es política, es una herida que sigue abierta. Por eso, cada decisión que se tome alrededor de Rodrigo Londoño, de la JEP y del futuro del acuerdo de paz será observada con atención, no solo dentro de Colombia, sino también por la comunidad internacional. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que quienes fueron responsables de crímenes de lesa humanidad deberían cumplir penas de cárcel sin importar los acuerdos firmados? ¿O considera que la justicia transicional debe mantenerse tal como fue concebida para garantizar la paz? Déjeme su respuesta en los comentarios. Me interesa leer todos los puntos de vista, siempre con respeto. Si este análisis le aportó información y contexto para comprender mejor este tema, le invito a apoyar el canal con un me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cada día trabajamos para traer contenido documentado, análisis de actualidad y los debates que están marcando el rumbo del país.